Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45, ¿verdad? Y vamos a estar viendo esta noche sobre una familia que tuvo una Navidad transformadora. Así que vamos ¿verdad? En reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 39. ¿Ok? Vamos a leer, sígame por favor con su vista y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue, ¿qué, hermanos? Llena del Espíritu Santo. This important thing happened there. She was filled with the Holy Ghost. That's what the Bible says. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre, y una vez más madre, ahí está en qué, hermanos, minúscula. Vimos eso la semana pasada. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Una vez más estamos viendo aquí una historia interesante, Señor, que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a aquellas características importantes que se desarrolló en el tiempo de la llegada del Señor Jesús. Bendice este momento que vamos a meditar en tus palabras, Señor. Abre nuestros oídos, que nuestro corazón pueda ser una esponja al captar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Navidad para el Hijo de Dios no es una temporada. Déjenme repetir eso. Hay una diferencia el significado que la Navidad tiene para el Hijo de Dios que alguien que no ha nacido. Pero me atrevo a decir que muchas veces, ¿verdad? Por sus acciones podemos ver que aún el Hijo de Dios tiene la Navidad como un concepto de temporada. Pero déjenme repetir eso. La Navidad para el Hijo de Dios no es una temporada, sino toda una vida. Y es muy importante eso. Y voy a estar repitiendo varias cosas esta noche en inglés, veo que da la oportunidad. But I want to begin by saying that Christmas for the child of God, it's not a season, it's a life changing. Segundo, la Navidad es una época para
recordar al Hijo de Dios y renovar nuestro cometimiento como hijos de Dios. Escuchemos por favor esta noche, porque creo que vamos a ver algo de sumamente importante. Hay varias acciones que como iglesia tomamos como recordatorios importantes, como refrescante para nuestras vidas como hijos de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Semana Santa es una semana que nosotros enfocamos, ¿verdad? Para una vez más regresar y, ¿verdad? Recordar aquello que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Inclusive, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a comenzar a hacer este año, próximo año, ¿verdad? Antes la Cena del Señor la teníamos cada 2 o 3 meses. En este año, ¿verdad? Vamos a comenzar a tener la Cena del Señor cada mes. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor es un tiempo para el Hijo de Dios que lo toma para meditación, para recordar. Inclusive el Señor Jesucristo dijo, hace esto, ¿en qué? En memoria de mí. Y luego, la Navidad es una época que el Hijo de Dios ocupa para recordar al Hijo de Dios su llegada a esta tierra. Escúcheme, no su nacimiento, ¿verdad? Porque no es que Él no existía, Él ya existía. Él ha existido con su Padre. Pero es un tiempo que recordamos al Hijo de Dios, su llegada a esta tierra, y a la misma vez para renovar nuestro cometimiento como hijos de Dios. Es interesante. En la historia que leímos esta noche, vemos eso es exactamente, ¿verdad? Lo que el versículo 45 nos está insinuando, diciendo de que, ¿verdad? Era un recordatorio. Mire, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Era algo de, ¿verdad?, renovación para ellos, de que aquello que Dios había hecho la promesa muchos años atrás, muchas épocas atrás, estaban a punto de verlas. Y el tiempo navideño para nuestras vidas es un tiempo de renovación de nuestro cometimiento como hijo de Dios. Y es importante que entendamos eso, porque más y más vemos que aún el Hijo de Dios, ¿verdad?, se va adaptando al concepto de lo que, ¿verdad?, esta vida nos ha enfocado, ¿verdad?, como la Navidad. Y sí, los arbolitos, la decoración, los regalitos, las luces, todo eso es bonito y no hay nada en contra de ello, ¿verdad?, pero pasa a ser un problema cuando perdemos el enfoque verdadero de la Navidad. Christmas time is a time to remember the Son of God coming to earth. But not only that, it is a time to refresh or renew our commitment as a child of God. I think through the year, there's 2-3 things that we do as a church to refresh or renew our vows. I believe Easter is one of the occasions that we take an opportunity to renew our commitment, remembering what He did on the cross for us. I was telling them that one of the things that we're changing this year, we used to have the Lord's Supper every 2-3 months, and coming 2024, we're going to start having our Lord's Supper once a month. Now, why do we do that? Because it is a time of renewing of commitment with our God.
And I believe for the child of God, Christmas is a season of renewing that commitment towards God. That's important. Everything else is great. The lights, the gift, the trees. But the primary thing that a child of God should remember, that this is a time that we should be refreshing our life in the commitment that we have with God. La historia navideña debe desarrollar en el Hijo de Dios aquellas características navideñas que vemos en la llegada de Jesús a la tierra. Déjenme explicarle lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo que cada vez que llegamos a esta temporada, una de las cosas que debería de ser renovante en nuestras vidas, ¿verdad? O debería de surgir un nivel de cometimiento más alto en nuestras vidas durante esta temporada, es aquellas características que vemos salir a luz en la llegada del Señor Jesucristo. Y en nuestra serie Camino a Belén hemos verdad hecho eso exactamente. Hemos observado, verdad, aquellas características. La semana pasada, verdad, comenzamos con María y observamos ciertas cualidades que existían en su vida, por lo cual es llamada favorecida. La palabra favorecida es una palabra usada en la Biblia para describir a alguien que está llena, ¿verdad?, de virtudes. Y no vamos a ir ahí porque ya lo vimos la semana pasada. Y nos dimos cuenta que la razón de que esas virtudes, ¿verdad?, eran porque era por la razón de lo que existía en el centro de su vida. ¿Qué es lo que existía en el centro de su vida? El Señor estaba con ella. Es interesante que cuántos hijos de Dios proclaman este tiempo navideño un tiempo bien especial en la vida de ellos. Pero mi pregunta es, ¿qué tan especial es la presencia de Dios habita en tu vida? Parece que el tiempo navideño es uno de los tiempos que en vez de que la presencia de Dios habita en el Hijo de Dios, de alguna manera la presencia de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios se aleja de él. ¿Por qué? Porque se ocupan de tantas otras cosas secundarias que la Navidad hoy en día está siendo enfocada. Una de las cosas más grandes que debería de existir en nuestras vidas en el tiempo navideño, sin duda, es el anhelo de que la presencia de Dios exista en nuestras vidas. The Christmas season should be a time for the child of God where certain characteristics come to life in a mighty way, in a special way. Those characteristics that we see through the stories when Jesus comes to earth. It is important on that, but it seems that when the season comes, somehow those characteristics that should be notable
in the child of God, it seems that those characteristics somehow during the Christmas seasons die. They disappear from their life. Esta noche quiero que observemos una familia en la cual notaremos una segunda característica. La primera característica, dijimos, es que la presencia de Dios debe ser evitable en nuestras vidas, especialmente durante este tiempo. Pero esta noche vamos a notar una segunda característica, ¿verdad?, que vemos presente en el tiempo navideño, o mejor dicho, en la llegada de Jesús, la cual hizo ese momento un tiempo transformador para sus vidas, o una Navidad transformadora. ¿Sabe que cada a tiempo navideño para el Hijo de Dios debería de ser un tiempo transformador en nuestras vidas? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas navidades ha usted ya pasado como hijo de Dios? Y cada una de esas navidades que ha usted celebrado como hijo de Dios, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué transformación ha llegado a su vida durante ese tiempo navideño? Porque la verdadera Navidad es una Navidad que transforma al Hijo de Dios. I'm going to wake up some of you in this. You know that every Christmas for a child of God should be a transforming Christmas in their life. Isn't that kind of what all the movies kind of reflect when you see the Christmas holiday movies? The miracle of what? Of Christmas. Well, if it is a miracle, that means something's going to be changing and transforming your life. And I do believe that as a child of God, every Christmas should be a time of transformation in our life. Well, let me ask you this question. How many Christmas have you celebrated up to this point as a child of God? If I remember my very first Christmas celebration was when I was 11 years old as a child of God. That's quite a lot of Christmas. Now, based on your number of Christmas that you have celebrated as a child of God, let me ask you, how many of those Christmas that you have gone by as a child of God, have they transformed your life as a child? Because the true Christmas transforms your life. Que yo recuerde, ¿verdad? Si voy a hacer cuenta, ¿verdad? Si cada Navidad en mi vida, ¿verdad? Como hijo de Dios debe ser transformadora, pues mire, quiere decir que en mi vida personalmente ya tuvo que haber visto una tremenda transformación, porque mi primera Navidad como hijo de Dios, puedo decir yo, que fue a la edad de 11 años. Eso es bastante años. Mi pregunta es, en todos esos años que he pasado, ¿verdad?, tiempos navideños celebrando la verdadera Navidad como hijo de Dios, mi pregunta es, ¿cuántas transformaciones ha existido de veramente en mi vida durante ese tiempo navideño? Porque la verdadera Navidad, de acuerdo a la palabra de Dios, escúcheme, transforma nuestras vidas. Si usted ve las películas de temporadas navideñas que hacen,
Cada una de esas películas quieren reflejar una cosa, que la Navidad es un tiempo milagroso. ¿No es cierto? Y si es un tiempo milagroso, es obvio que va a haber alguna clase de transformación o cambio que no se esperaba. Y mire, para el Hijo de Dios, la verdadera Navidad, cada Navidad que usted pasa como Hijo de Dios, debería de haber una transformación en su vida. Ese es el primer reto que cada uno de nosotros necesitamos entender en este tiempo navideño. ¿Qué transformación ha existido en su vida para cada Navidad? Es de más. Y estoy hablando en el concepto de aquel que ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Hay muchos hijos de Dios, escúchenme, que la Navidad para ellos no ha transformado nada en sus vidas. ¿Ve? Por eso es que para el Hijo de Dios la Navidad no es un tiempo temporal, es verdad, sino toda una vida. La verdadera, cuando entendemos usted y yo la verdadera Navidad, escúcheme, trae cambios a nuestras vidas. When you and I as a child of God understand the true meaning of Christmas, there will be transformation in our life. There will be. It is amazing how many Christians celebrate Christmas, and yet it seems that nothing happened in their life during that season. On the contrary, it seems that the new year begins and their life is worth in more trouble than the last year. Why? Because they haven't understood the reality of Christmas. True Christmas brings transformation into your life. We see that in the whole story. Vemos eso en la historia. La verdadera Navidad trae transformación en la vida del Hijo de Dios. Y vamos a ver eso. ¿Trajo transformación en la vida de María? Que si trajo transformación completa. ¿Se acuerda que les dije que María tenía un plan en su vida y verdad estaba a punto de oficialmente ser esposa de José? Pero mire, llegó la Navidad a su vida en ella y su vida fue ¿qué? Transformada. La Navidad transformó la vida de José. ¿Qué si transformó la vida de José? ¿Se acuerda que le decía, yo, verdad, pobre José ya estaba listo, verdad? Y no era cualquiera con la que se estaba casando, era una doncella muy especial. Y lo vemos por el testimonio que el ángel da sobre ella. Y José estaba listo para casarse y quizás solo un varón puede entender esto. Y ya está listo, la palabra de Dios no nos dice, ¿verdad?, qué tan a distancia estaba, pero yo creo que ya estaban cerca para casarse. Y de repente el ángel o María viene y le dice, mira, espera, lo que íbamos a hacer no puede suceder ahorita. Por lo menos tienes que esperar otros 9 meses, por lo menos. ¿Usted sabe qué significa eso para alguien que ya está listo para casarse? Yo contaba
¿verdad? La semana pasada, como mi esposa y yo habíamos planificado y habíamos comprometido y fijar fecha de casarnos en un año. Y el escenario no fue así. En el caso de nosotros, qué bendición, porque en el caso de nosotros se apresuró el asunto. Estuvo mucho mejor. De un año se nos hizo 6 meses. Mire, pero imagínese si nos hubiera tocado esperar 2 años. Señor, transformó la vida de José el tiempo navideño, que se transformó. Hey, did Mary's life was changed when Christmas arrived to her life? It changed. Did Joseph's life change when Christmas arrived to his life? Now, Pastor, I was explaining this last week. Can you imagine someone that was about to get married, and the Bible doesn't state how much more time they were going to get actually married and unite as a couple? But can you imagine if they were around the corner and now Mary comes and tells Joseph, hey, Joseph, I know we were about to get married, but listen, we're going to have to postpone this 9 more months. I was telling how when my wife and I decided to get married, we went to see our pastor. And we were planning to get married within a year. But things didn't happen that way. Pastor gave us some advice to it. And pretty much we have planned that we want to get married within a year. But Pastor said in the stage that you are, in the situation that you guys are, one of the things sometimes that could be a hazard or a difficult situation is that when people get engaged, somehow they think that because they're already in the step of getting married and they get tempted in other areas, and I don't want to push that far engagement, so why don't we do it 6 months? And we said, oh, right, that's even better. For one part, for the other part is now, I was hoping a year to save money for everything I need, but now 6 months, how am I going to do that? But can you imagine Joseph? Was his life changed when Christmas came around? His life changed when Christmas. La vida de José cambió. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora escúcheme. Aquí vamos a ver otra pareja que muchas veces no hablamos, que sus vidas cambiaron, fueron transformadas en el tiempo de Navidad. Now here we're about to see another family that their life was changed during Christmas time, that a lot of times we don't speak of. Zachariah and Elizabeth. Their life were changed. Ahora, la vida de ellos fue cambiado, y déjenme darle un poco de trasfondo de la vida de ellos. Primero, era una pareja que, ¿verdad?, ya habían tratado y querían hijo, y por alguna razón, bueno, quizás hoy entendemos del por qué la razón, pero ellos, ¿verdad?, no entendían por qué razón no habían podido tener hijos. Inclusive, ya ellos habían dado, ¿verdad?, en cierta manera, habían dado ya, ¿verdad?, como decir, el Señor no nos va a bendecir con hijos y está bien con ellos. Pero escúchame, Dios tenía otros planes para ellos. Y esos planes en su vida fueron transformados cuando Jesús iba a venir sobre la tierra. Primero, Dios decide bendecir a Zacarías y a Elizabeth con un hijo. Ellos no podían tener. Pero segundo, hermanos, y escúchenme, cuando hablamos de un tiempo transformador, hablamos de cambio o de renovación en nuestras vidas.
Desde una definición bíblica sería una vida que ya no se ajusta a los caminos del mundo y desea agradar a Dios, ¿verdad?, en lugar de a sí mismo y a los demás. Cuando hablamos de transformador, una Navidad transformadora, hablamos de eso, hermanos, de alguien que en este tiempo refresca su vida y, ¿verdad?, aclara el entendimiento de ajustar sus caminos, ¿verdad?, no de acuerdo a este mundo, sino, ¿verdad?, de acuerdo al agradar a Dios y no, ¿verdad?, basado, ¿verdad?, en lo que Él desea o lo que Él anhela o lo que los demás esperan de Él. La familia Zacarías y Elizabeth, escúcheme, eran una pareja que, al igual que María, la presencia de Dios existía en sus vidas. Pero escúcheme, pero algo más se hace presente en la vida de ellos que transforma sus vidas por completo. Una de las preguntas que surge siempre es: ¿por qué es si Jesús en mi vida debe de ser, ¿verdad?, alguien que transforma mi vida? ¿Por qué yo no miro esa transformación en mi vida? ¿Por qué yo no miro esos cambios en mi vida? ¿Por qué es que en vez de mantenerme renovando más y más hacia su voluntad, me mantengo más y más haciendo mi propio deseo? A mí, si la presencia de Dios existe en mi vida, ¿por qué es esto? Y no entendemos eso. Ahora escúcheme, en la vida de ellos, ¿verdad?, de igualmente que en María, la presencia de Dios existía, pero hay algo más, ¿verdad?, que se hace presente en este tiempo navideño, en la vida de ellos, que transformó sus vidas por completo. La transformación navideña va más allá de simplemente proclamar que soy hijo de Dios. La transformación navideña en nuestras vidas va más allá de simplemente proclamar yo soy hijo de Dios. La transformación navideña en nuestras vidas va más allá de simplemente decir yo estoy en la iglesia. Yo conozco la palabra de Dios. Va más allá que eso. Ahora escúcheme, déjeme darle un escenario de quién esta pareja era. Primeramente, era una pareja ejemplar. Déjeme, vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Now, let me give you the scenario of this couple, Zachariah and Elizabeth, because even though God's presence, there's no doubt that God's presence was in their life, something else came to their life that made that transformation in a mighty way. And we need to understand that. Chapter 1, verse 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Estamos allí. Nos describe esta pareja y es importante de ver esto. Dice ahí, mire, Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Sacerdote era aquel que ejercía ciertos trabajos de funciones dentro del templo. Era de la descendencia levita. Ahora sí, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora mire,
aquí en el versículo 6 comienza a describirnos esta pareja. ¿Qué dice? Ambos. ¿Qué quiere decir ambos? Los dos. Los dos eran, ¿qué? Justos delante de Dios. Now it's interesting. Verse 6 says, the word there, I believe, and they were both. Both. What does the word both mean? Means him and her. Not only one, both. Ahora, eso es admirable, dice ambos, porque mire, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, de los hogares cristianos, uno o el otro es justo delante de Dios. Y ese es uno de los pleitos más grandes, ¿verdad?, que no hay un nivel donde ambos son justos. Miren qué testimonio de ellos, ¿verdad? Dice en el versículo 6, ambos eran, ¿qué, hermanos? Justos delante de Dios. Both were righteousness before God. Not before people, before God. That's amazing. Ahora, necesitamos entender, hermanos, ¿qué quiere decir ahí la palabra justos? ¿Quiere decir sin pecado? No, tenemos que ver el concepto. A veces, ¿verdad?, tomamos una palabra y porque conocemos un significado, creemos que ese significado en todo. La palabra allí, justo, ¿verdad?, cuando dice ambos eran justos delante de Dios, la palabra allí justo quiere decir ejemplar o modelo. En otras palabras, ante la presencia de Dios, Zacarías y Elizabeth eran unas personas, escúcheme, ejemplares de acuerdo a Dios. Now, the word just there, it is important to understand what the word means. It could be several meanings. First, just doesn't mean that they were perfect. Because some people might say, they were perfect. Wow, I never met a perfect couple yet. Have you, Pastor? I don't think so. But the word just there means a sample, a model in God's eyes. That's one meaning. Secondly, when we see the word just there, especially in the New Testament, it is a referring that they were a believer. The word just means a believer of Christ, of the Lord. Ahora, cuando dice ahí ambos eran justos, la palabra justos tiene dos significados ahí muy importantes. Primero, que eran un ejemplar, un modelo de familia. Pero segundo, cuando vemos allí justos, no habla de perfección, porque hasta ahorita yo no he encontrado una pareja perfecta. ¿Ha encontrado usted? Y se le ha encontrado, mire, tenga cuidado, no se junte con ellos porque lo va a contaminar. Pero la segunda término que esa palabra, ¿verdad?, justo significa, ¿verdad?, es un término que refiere a un creyente. So está diciendo, los dos eran creyentes, de acuerdo a Dios. Y eso es muy importante. O sea, eran hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí cuando dice ambos eran justos. O sea, los dos eran creyentes. Y luego dice, y andaban, ¿qué, hermanos? Versículo 6. And let's continue reading verse 6. Irreprensibles, mire, en todos los mandamientos y ordenanzas. ¿De quién? Wow. Que si no hay mucho,
que esta pareja puede enseñarnos. Usted dice, yo sé por qué, pastor, porque no tenían hijos, era fácil para ellos. Dice allí que andaban. La palabra andar era una práctica. Ellos en sus vidas, ¿verdad? Ejercían, ¿verdad? Dice, andaban irreprensiblemente. O sea, no había algo que usted podía tachar en la vida de ellos, como ellos andaban, como ellos eran, su testimonio. Dice, ¿verdad? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Pudiéramos usted y yo decir que ante la presencia de Dios podemos ser, hemos sido esa clase de ejemplar que ellos nos está diciendo? Obedientes en todos los mandamientos y ordenanzas, porque dice ahí en todos o no dice en todos. Now, this amazed me, Pastor, because it says, not only says that they were righteousness before God, but it says walking in all. What does the word all means? In all the commands and ordinance of the Lord, blameless. That is an amazing couple. And yeah, we just use it. I know why. Because they have no children. Well, that could be one excuse, huh? But listen, this is an amazing couple. I don't know if I know someone else, personally, that I can say, man, I don't even know, I don't even think myself would qualify there. All means everything. ¿Pudiera usted decir que usted ha sido fiel a todas las ordenanzas y mandatos que Dios pide para su vida? ¿Pudiera usted decir eso esta noche? Si usted puede, mire, lo felicito. Es de más, déjeme le prendo vela. Pero de alguna manera, esta pareja había logrado eso. Ahora, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Que eran unos santuchos? ¿Que deberíamos de...? No, ¿sabe lo que nos está inclinando? ¿Sabe por qué nos da esos detalles que verdad eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? Nos estaba indicando el nivel de madurez cristiana que existía en sus vidas. Eso es lo que nos está diciendo esa parte. Nos está diciendo que esta pareja no solo eran creyentes, pero escúcheme, tenía un nivel, una madurez cristiana admirable. Now, you know what that second thing where it says that in all they were what? Obedience. In all they were, what does it say in English? In all the commands and ordinance of the Lord. You know what that refers us to? What is stating there? That they were, as a Christian, they were mature. They had grown. A healthy Christian in their life. That's what it's stating. Nos estaba diciendo no solo que era una pareja modelo, no solo que eran creyentes, pero tenían una madurez cristiana admirable. Ahora sigamos, porque no para allí. Nos dice, ¿verdad?, de que él era parte del sacerdocio del templo delante de Dios.
Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque nos dice, son detalles a veces que no vemos en la palabra de Dios, hermano. Que nos los brincamos, ¿verdad? Nos habla de él y, ¿verdad? Era un sacerdote. Mire, versículo 8. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ¿dónde, hermanos? Delante de Dios, según el orden de su clase. Ahora, esto es interesante. No solo era alguien, Zacarías no solo era alguien, escúcheme, que servía dentro del templo. Había varias funciones, varios servicios que los sacerdotes, los levitas hacían. Pero escúcheme, él no hacía solo cualquier servicio ¿verdad? Dentro del templo. Dice que él servía delante de ¿dónde? De Dios. No, vamos a usar un poco, nos da esa descripción, ¿qué es servir delante de Dios? Now, this is interesting because in verse 8 talks about Zacharias, and he said that he executed his priest office before God. And that's interesting. Because even though in the temple there were different functions and different priests would do different things inside the temple, when he says there before God, it gives us a little bit of more an explanation. Zacharias was not just someone that was serving in the temple. There was a special place that he served in the temple. Which special place was? Before God. Where was God? In that temple. It was a special place. The Holy of Holy, right? And not everyone could go in that place. And there was only a specific time where that priest can enter into that place. Ahora escúcheme, cuando dice que Zacarías era, ¿verdad?, un sacerdocio, ejercía su sacerdocio, ¿verdad?, dentro del templo, ¿verdad?, delante de Dios, nos da dando el entender el lugar especial donde él servía dentro del templo. No sé si usted recuerda, algunas veces hemos tocado eso, la parte del templo tenía diferentes lugares. Había un lugar especial donde Dios, su presencia habitaba. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese lugar? Bueno, ahí estaba eso, pero ¿se acuerda cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba el lugar santísimo. Y escúcheme, en ese lugar no todos los sacerdotes podían entrar. Eran ciertos sacerdotes. Y no podían entrar cuando ellos gustaban. Había ciertas instrucciones, ciertas maneras de vestimiento, cierta manera de cuándo podían entrar en sí al lugar santísimo, conocido como el lugar santísimo. Ese sacerdote podía entrar solo una vez al año. Eso nos da un poco de ver su nivel de compromiso que él tenía con Dios. Porque usted sabe que cuando entraban en ese lugar, si alguien entraba a ese lugar porque la presencia de Dios estaba allí, escúcheme, y entraba con algún pecado en su vida, moría al instante. Se nos dice la historia que los que entraban a ese lugar, porque si moría y alguien quería entrar a sacarlo, morían ahí también. Se nos decía que cuando el sacerdote que iba a entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, le llamaban, se amarraba aquí como una cuerda y entraba. Y se mantenía en ese lugar haciendo el servicio que tenía que hacer de acuerdo a la ordenanza de Dios. Y si por alguna casualidad pasaba cierto tiempo y no salía ese sacerdote, lo comenzaban a jalar por si había muerto al entrar ahí.
I don't know if you are familiar with that story. They say that the priest that would go into the holiness of holiness would tie up some kind of a rope in their feet, because no one else could have gone in there. Whoever enters there and was not supposed to, they would die. And the reason that they would do that is because if that priest would enter there and somehow days would go by and they hear anything from him or he wouldn't come out to make sure he was alive, they would start pulling him in case he was dead. Have you heard that, Pastor? Yes, I even heard he wore bells, so if you walk around, it could... Yes. Usaban campanitas para escuchar si había movimiento. Inclusive, no tenemos tiempo de ir a la historia, pero él se estuvo un tiempo ahí cuando Dios le revela que le va a dar un hijo, ¿verdad? Dice allí que el pueblo dijo, no ha salido. El pueblo pensó que ya lo habían chumascado. Even the story tells us, we don't have time to go there, but the people that were in there say, hey, I think Zechariah reached his limit. Because he hadn't gone out. ¡Qué pareja, cierto! ¡Wow! Mire, una de las parejas que yo voy a querer ver un día cuando vayamos al cielo es esta pareja. Ahora, mire, Zacarías, pero si yo tengo que entrar a ese lugar, yo quiero asegurar que estoy bien con ellos. ¿Qué si a nosotros nos tocara entrar a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo duraríamos en la presencia de Dios? Por cierto, hoy en día la presencia de Dios habita en nuestras vidas. Gracias a Dios que no hemos caído muertos. That's interesting. Imagine that was us and we have to go into that holiness room. I wonder how many of us will be alive. But hey, let me remind you, now in our days, God's presence is in our life. Thank God we haven't fallen dead yet. Because of the blood of Jesus. Amen. Now listen. Estamos viendo el nivel de esto. Pero escúcheme. Pero aunque existía todas estas cosas en la vida de ellos, hay algo de suma importancia que ellos fueron de testimonio en sus vidas, que fue transformador por el resto de sus vidas. Pudiéramos usted y yo decir, wow, con todo esto que existía en ellos, qué testimonio, qué más necesitaban. Pero hay algo más que ocurre en sus vidas, que para ellos la Navidad fue una Navidad transformadora. ¿Qué estoy haciendo con todo esto, hermanos? Quiero motivarles a ustedes y a mí el entender que cada tiempo navideño para nuestras vidas debería de ser un tiempo transformador. Si la Navidad pasa por nuestras vidas y la Navidad, de acuerdo a este mundo, termina y no ha existido transformación en nuestras vidas, escúchame, no hemos entendido la verdadera Navidad. What I'm trying to do tonight, I'm trying to motivate us tonight to understand the Christmas for our life should be a transformation season. Things should be transforming and changing in our life. Should be a time of renewal, refreshing. And if that's not happening during Christmas, isn't it?
then we really don't understand the true meaning of Christmas as a child of God. If receiving gifts gets you more excited than the true meaning, I will be scared. If all the meals you're going to have get you more excited than the true meaning, I will get scared. Si los regalos que van a recibir va a ser para usted más transformador que la verdadera Navidad en su vida, escuchen, yo tuviera temor. Si las grandes comidotas que nos vamos a dar durante el tiempo navideño, ¿verdad?, va a ser más transformador en nuestras vidas. Y si nos van a transformar, porque mire, algunos de ustedes, ¿verdad?, bueno, y yo me incluyo, algunos de nosotros vamos a tener que pedir un pantalón más grande, comenzando enero. Pero si las comidas que vamos a tener durante el tiempo navideño van a ser más transformadoras que la verdadera Navidad en nuestras vidas, yo comenzara a preocuparme. ¿Estamos entendiendo, hermano? La Navidad para el Hijo de Dios debería ser algo hermoso, ¿verdad? Vemos allí, dice, hubo alegría. Pero la alegría, ¿verdad?, la verdadera alegría es por aquella transformación que la Navidad trae a nuestras vidas. La Navidad para el Hijo de Dios debería de ser un tiempo de reflejo y de refrescar aquellas áreas importantes en nuestras vidas. ¿Cuál es la primera área? ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Cuál es? Que la presencia de quién habite en nuestras vidas. ¿Cuál es la segunda? La que llegó a ellos. Era una pareja en muchos aspectos ejemplar para nuestras vidas, sí, pero hay algo más que llegó a la vida de ellos en ese tiempo navideño, o podemos decir en ese tiempo cuando Jesús comienza su llegada a esta tierra. ¿Qué fue? Mire el versículo que leímos allí, 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de quién. Ahora escúcheme. ¿A quién traía María en su vientre ya? La Navidad, la verdadera Navidad. La criatura saltó en su vientre. ¿Qué criatura? Juan el Bautista, la que cargaba Elizabeth. We're on verse 41, Pastor, on chapter 1, I'm sorry. La criatura saltó en su vientre. ¿Y quién? Elizabeth. ¿Qué fue, hermanos? Llena del Espíritu Santo. La segunda característica importante que la Navidad debería de traer a nuestras vidas, por lo que la Navidad es la llenura del Espíritu Santo. La presencia de Dios sin la llenura del Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. Dios está presente, pero para que Dios transforme nuestras vidas, ¿qué necesita? Que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo. Una Navidad transformada. Now listen, God's presence was in their life, definitely, but there's something else that comes to their life. What is it? Elizabeth was filled with the Holy Ghost.
one of the things that a child of God should sense in the Christmas is the feeling of the Holy Spirit in your life. More than any other time, I would say, Pastor, in many ways. I mean, the hymns should fill our lives. The testimony of Jesus coming to earth should fill our life. Hay tantas cosas, hermano. Ahora, necesitamos entenderlo, porque cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, escúcheme, no estamos hablando de desarrollar en ti un descontrol que termina siendo un testimonio de desorden. Déjeme repetir eso. Porque ve, muchas iglesias toman el concepto equivocado, que es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es que a veces vemos en ciertas iglesias ciertas acciones y ciertas actitudes que de veramente no van en acuerdo, ¿verdad?, a la llenura del Espíritu Santo. Probablemente la llenura de Espíritu. ¿Qué Espíritu? No sé. Now, this is important because we need to understand what the filling of the Ghost is. Some churches take the wrong concept what the filling of the filling of the Holy Ghost in your life is, and that's why they end up doing some things in their action, believing that they're filled of the Holy Ghost. Now, they're filled of some spirit, but I wouldn't say it's the Holy Ghost. Y necesitamos entender eso, el ser llenos del Espíritu Santo. Y aún nos quieren acusar, ay, es que ustedes no han conocido el bautismo del Espíritu Santo. Escúcheme, déjeme repetir eso. La llenura del Espíritu Santo no es el desarrollar en ti un descontrol que termina siendo un testimonio de desorden como hijo de Dios. Y en muchas iglesias que proclaman tener la llenura del Espíritu Santo, escúcheme, eso es lo que terminan haciendo, ¿verdad? Alguien indescontrolable. ¿Los ha visto cómo reaccionan? No solo descontrolable, pero sus reacciones, en vez de ser algo que glorifica a Dios, que la gente mira y da testimonio y glorifica a Dios, termina siendo un testimonio de desorden. ¿Qué dice la gente? Pues, tan locos ahí. Mire, hasta uno que es hijo de Dios, a veces da miedo estar ahí. La llenura del Espíritu Santo nunca desarrolla un descontrol que, verdad, termina siendo un testimonio de desorden. Segundo, la llenura del Espíritu Santo no es una acción temporal, ¿verdad?, sino es una acción continua. Dos aspectos muy importantes sobre la llenura del Espíritu Santo. No es una acción temporal. La mayoría de estos lugares, mire, se llenan tanto del Espíritu Santo en ese momento, pero es interesante, al salir de ahí, el resto de la semana y de sus vidas, no conocen al Espíritu Santo. La verdadera llenura del Espíritu Santo, escúcheme, no es algo temporal, no es una acción temporal, sino es una acción continua. Ahora, sí vemos en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo no habitaba en el ser humano, venía, ¿verdad?, era lleno para cierto plan, cierto propósito, y luego partía del ser humano, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y la llenura del Espíritu Santo es una acción continua. ¿Qué estoy hablando con eso? Es verdad, la llenura del Espíritu Santo, escúcheme, es permitir que el Espíritu Santo tenga control de nuestras vidas continuamente, desde que despertamos hasta que nos dormimos. A eso me refiero, que es una acción continua.
No es solo cuando estoy en la iglesia, en el tiempo de la alabanza. Porque mi pregunta es entonces, ¿quién está controlando el Espíritu Santo o tú estás controlando al Espíritu Santo? ¿Podemos nosotros controlar al Espíritu Santo? Podemos entristecer al Espíritu Santo, pero no podemos controlar al Espíritu Santo. Y es interesante que, mire, se llenan del Espíritu Santo de una manera admirable según ellos. Pero nomás termina la alabanza y mire, están tan llenos del Espíritu Santo que a la hora de la enseñanza, mire, no están ni adentro del servicio. Ya tienen suficiente llenura en sus vidas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, pero sí es importante, y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hablamos que es el permitir que el Espíritu Santo tenga control de nuestras vidas continuamente, una acción diaria desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. When we say the filling of the Holy Ghost in our life, we mean us allowing the Holy Spirit to have control of our life daily, since we wake up till we go to bed. That's the filling of the Holy Spirit in our life. The filling of the Holy Spirit is not a temporary action. It is a continued action in our life. It's not just doing the praising time. Oh, I'm being filled by the Holy Spirit. And then after the singing is done, boom, the filling of the Holy Spirit is done. They're so filled of the Holy Spirit, Pastor, that when the preaching, when the Word of God comes, they're not even inside the service. Because they are so filled of the Holy Spirit. Have you seen those kind of churches? It's interesting. Now, my question is, who's controlling who? Is the Holy Spirit controlling them if they're filled, or they're controlling the Holy Spirit? Because in my way of seeing, they're controlling the Holy Spirit. And I'm sorry, we cannot control the Holy Spirit. We can silence the Holy Spirit, but we cannot control the Holy Spirit. Filled of the Holy Spirit is a continuous action in our life. Every day, since we wake up till we go to bed. La llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es permitir al Espíritu Santo, el que habita en nosotros, que controle nuestras vidas diariamente. Escúcheme, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El tiempo se nos ha ido, hermano. No he entrado. Esto es pura introducción. No he llegado ni qué debemos de hacer para ser llenos de Espíritu Santo. Porque yo creo que es importante que entendamos lo básico. O sea, ¿cómo es que somos llenos del Espíritu Santo? Now, I haven't even gotten to the point. This is just introduction. So I have about another hour and a half to go. No, I don't. Because I've been talking about being filled by the Holy Spirit. Now I need to tell you, how do we get filled by the Holy Spirit? How did that happen? I won't be able to cover it tonight. No voy a poder terminar esta noche. Quisiera, pero probablemente vamos a estar otra hora más. Pero yo creo que es importante no solo entender que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero escúcheme, ¿cómo debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Anhelan ustedes la llenura del Espíritu Santo? ¿Anhelas la llenura del Espíritu Santo? Do you desire the filling of the Holy Spirit in your life? I do. What is God's presence in our life without
filling of the Holy Spirit, Pastor? I The mean, Holy Spirit gives us power. yes. That might be the reason why God is not able to do the transformation He wants in our life, because we're not allowing the Holy Spirit to fill our life. It's important. No solo la importancia, no solo la presencia de Dios fue esencial en el tiempo navideño, pero escúchenme, la llenura del Espíritu Santo es importante. Sin la agarremos esto, por favor. Sin la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, no va a haber transformación en nuestras vidas. Catch this. Without being filled of the Holy Spirit, there will be no transformation in our life. Catch this. Y si no hay transformación en nuestras vidas, ¿por qué estamos aquí entonces? ¿O para qué estamos aquí? ¿Para vernos bonitos? Dios mío, pues mire, si esto es bonito, ¿qué será lo horrible? No me gusta cuando mi esposa se ríe con eso. Pero escúcheme, la llenura del Espíritu Santo es una característica que vemos presente durante el tiempo navideño. ¿Será que eso es lo que habita ahorita en esta temporada de su vida? ¿Pudiera usted decir, estoy llena del Espíritu Santo? Yo le voy a decir, la mayoría no es el escenario. Además, no saben ni cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Venga la próxima semana. How can we be filled of the Holy Spirit? Come next week and you'll find out. Amen. What an amazing story of Elizabeth and Zechariah. Qué historia tan hermosa y transformadora la de Zacarías y Elizabeth. Y no muchos miran esta historia en el tiempo navideño, pero hay mucho en ella. Hay palabras aquí importantes y claras. La Navidad debe ser un tiempo transformador en nuestras vidas. Pero ¿cómo surge eso? A través de la llenura de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quiere una Navidad transformadora para usted y su familia? Ahora usted sabe lo que necesita. ¿Qué necesita? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Venga la próxima semana. Vamos a orar.